Acordate que todos los sábados a las 17 horas voy a estar concientizando distintos temas de salud acompañada de excelentes profesionales. Domingo se repite el programa a 17 horas, lunes y jueves de 16 a 18 horas puedes escucharme por LET FM. Nos vamos a un consejo de la licenciada Mara Fernández, psicóloga, a ver qué nos dice. En Argentina, el 60% de la población padece obesidad. Solo el 40% recibe el diagnóstico a tiempo y el 20% está en el tratamiento adecuado. Solo el 1,3% recibe terapia farmacológica. Es necesario que se formule y se promulgue la ley de obesidad para que esto deje de ser un tema tabú y para que tomemos conciencia de que es una enfermedad metabólica crónica que genera comorbilidades como la diabetes, colesterol alto, hipertensión, riesgo de ACV, riesgo de infarto al miocardio, problemas articulares, riesgo de enfermedades oncológicas, entre otras. No solamente la padecen adultos, también la padecen los niños. Un 40% de los niños argentinos está con sobrepeso o padece obesidad. No es un tema de prejuicios, es un tema sanitario, es un tema de salud y es un tema en el cual todos nos tenemos que hacer responsables. No es un tema para reírse. Es la persona que padece obesidad, es una persona que está enferma y como tal debe ser tratada con respeto. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a concientizar sobre abuso psicopático y narcisista. 1 de junio, Día Internacional sobre la concientización del abuso psicopático y narcisista. Se les llama psicópatas integrados y son iguales de peligrosos que los psicópatas clínicos. Un psicópata narcisista integrado no es antisocial, ya que es una persona hábil, con encanto superficial, sociable, con buena imagen, lo que le permite acercarse a sus víctimas en el círculo de confianza. Me genera un poquito de miedo. Familias, amistades, laboral y también están entre niños. Hoy vamos a escuchar, siempre, por supuesto que cuando hablamos de violencia, las mujeres son las que más sufren este tipo de abuso. Siempre hablamos de la mujer. El lugar siempre lo tiene la mujer y está muy bien porque es más vulnerable y bueno. Pero hoy vamos a escuchar un testimonio de un hombre que recibió abuso psicopático y narcisista de parte de su expareja, una mujer. Bueno, vamos a presentar. Es un tema muy serio, del cual hace años vengo hablando. Y vamos a tratar de ser todos muy cuidadosos. Bienvenido a cada uno de ustedes. Decidí armar un equipo y sobre todo darle lugar al hombre. Porque el hombre no tiene lugar ni en los medios ni en nada. Y me parece que tiene que ser justo para todos, ¿no es cierto? Entonces vamos a presentarlo a él. Él es Ramiro Simón, coautor del proyecto de ley de protección de víctimas de abuso psicopático y narcisista. Productor, escritor, director, bienvenido. Muchas gracias. Licenciada Beatriz Goldberg, psicóloga, escritora, especialista en crisis individual y de parejas, bienvenida. Doctor Carlos Quirós, abogado penalista, especialista en violencia de género, bienvenido. Gracias. Doctora Pía Martina Roldán Biesti, psicóloga, abogada, especialista en patologías narcisistas. Doctora Silvina Belardinelli, médica de familia, sexóloga. Patricia Di Lorenzi, coach ontológica. Bueno, todo este equipo, la verdad es que no tenemos lugar en el espacio, en el estudio, hay un espacio reducido, entonces me faltaban algunos profesionales, pero creo que estamos bastante bien, ¿no es cierto? Bueno, le vamos a dar el lugar a Ramiro para que nos cuente su historia, que, bueno, como les dije, que recibió abuso psicopático y narcisista por parte de una mujer, su expareja. Queremos escucharte. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. Por favor. Bueno, voy a tratar de ser resumido porque son muchos años. Nada, había salido una noche como cualquiera, hacía poco tiempo me había separado de mi mujer, unos 8 o 9 meses, y estaba en un boliche y un amigo me presenta una chica, digamos encantadora, me presenta, yo justo había hecho un cortometraje que se llama Calabazas en la Vereda, y él me presenta, mirá, es director, hizo un cortometraje que justo estábamos festejando porque, digamos, había ganado un premio y él me presenta así, digamos. Y ella, muy amablemente, me saluda y se presenta también
en resumidas cuentas, que también era guionista, que escribía para muchos artistas reconocidos. Y bueno, empezamos a hablar, enseguida empatizamos y empezamos a tener como cosas en común. Y bueno, al poco tiempo me pide que escriba un guión para una productora importante. Yo lo acepto. En ese momento yo trabajaba en el Congreso de la Nación con Pino Solanas, entonces salía del Congreso y me iba a la casa de ella, porque teníamos muy poco tiempo para entregar ese guión. Y bueno, esa fue, digamos, su manera de captarme. Hacía muy poco tiempo, yo iba todos los días, empecé a dormir en la casa, quedarme con ella. Y poco a poco me fue, poco a poco, pero muy rápido, fue tomando mi voluntad, yo ya a los 2 meses estaba viviendo con ella, ya no tenía mi misma línea de celular, manejaba mis redes, respondía por mí. Creo que se ayudó con drogas y demás, si bien los psicópatas no necesitan drogas para drogarte, digamos. Son grandes manipuladores. Claro, ¿no? Por manipulación y también por los propios químicos que segrega el cerebro, que te van destruyendo completamente. Pero bueno, yo después de mucho tiempo de estudio y cosas que me di cuenta, porque no me podía levantar de la cama, no podía... tenía mucho sueño y después veía las cosas en cámara lenta y demás, nos dimos cuenta que algún tipo de droga me metía. Pero bueno, al poco tiempo, cuando teníamos que entregar el guión a esta importante productora, me acuerdo que me dice... Sí, hace frío. Me acuerdo que me dice que el ex marido psicópata la quería matar, que por culpa mía que había entrado a su vida, de vuelta se había puesto violenta. Ella empieza a salir en todos los medios, empieza a salir, no en todos, pero varios, de acá de Argentina. Bueno, Botón Antipánico, corridas, convence a juez, convence a periodistas, convence a un montón de gente. Finalmente, la cuestión era que había que huir. Empecé todos los equipos. Yo tenía una productora pequeña, pero tenía 3, 4 cámaras, islas, auto. Bueno, no tuve que comprar un auto. Y empecé a vender todo y a escapar. Al principio era cerca, a distintos campos, porque decía que los fines de semana, cuando el militar estaba libre, podía venir a matarnos al departamento, porque vivíamos en un edificio militar. Bueno, en resumidas cuentas, nos dice que nos tenemos que ir, porque nos iba a terminar matando. Ella va a una abogada muy conocida acá de los medios y No la mencionemos. No. Pero dice, váyanse porque va a terminar como todos los casos de la tele, que muerta, la justicia llega tarde. Y que estaba en peligro yo, mi hija, todo. Y bueno, la solución era desaparecer. Me rapé, anteojos negros, no le decía el nombre a nadie. Y terminé, como para hacer un resumen, ¿no? Digamos, lejos de toda mi familia, de mi hija, de todo el mundo, como escondidos. Primero en Chilecito, luego en Córdoba, y bueno, pasé de trabajar en el Congreso de la Nación, y estaba por vender un guión en Estados Unidos en ese momento, a limpiar los autos en la calle, en Córdoba, como un chico de la calle, semidescalzo, todo roto, tipo desnutrido, se me veían las costillas, y esa era mi vida, digamos, en un resumen, luego de 5 años. Finalmente, ella tenía convulsiones, me manejaba mucho con eso. En cuanto uno trataba de defenderse o algo, se tiraba al piso a convulsionar. Después inventó que tenía un cáncer, bueno, un montón de cosas con las que me iba manipulando. Finalmente yo ya era un ente muerto en vida, yo hasta jugaba que me pisen los autos, bueno, pasé por muchas situaciones. Ya estaba muerto, ya ni lloraba. Y a lo último, bueno, me descartó, lo que se llama el descarte, me dice, volvete, seguí mandándome plata a Buenos Aires, porque claro, en ese momento mi familia que nos ayudaba, la cual le sacó mucho dinero, no nos mandó más dinero. Entonces se ve que ahí ya no le servía más y ya había cumplido con todas sus pautas. Y bueno, nada, volví y acá generé eso que se llama contacto cero, se ve, porque si bien me comía la cabeza por teléfono, a los 3, 4 meses yo empecé durante todos esos 5 años a unir las cosas como esas sospechas, ¿no? Empecé como a despertarme y de repente los dominó, caen todos juntos. Bueno, nada, cuestión que veo en las redes, ese guión que yo estaba por venderlo, veo que se había vendido como a 20 países. Y ahí me doy cuenta de todo y que en realidad el marido militar del cual veníamos escapándonos no era, sino que la psicópata era ella. Y bueno, después hablé con el ex marido, pobre, casi pierde el trabajo. Bueno, como esta chica, la psicópata, el padre era general de la nación, tenía como mucho poder, mucha influencia. Y bueno, nada, en cuestión me di cuenta que era ella, pero yo en ese momento no sabía bien que era un psicópata integrado, qué es lo que me había pasado. En realidad me sentía que era un estúpido, perdón la palabra, y no entendía cómo me habían... Claro, pero no entendía... Permeable a ella. Claro, no, yo eso después lo entendí, pero en el momento... Pero te estoy como acariciando un poquito para que no te... Sí.
no te digas eso. Claro, pero en el momento, La viste que buena vos... persona eras vos. Claro, no, pero no entendés. Hasta que Dios me mandó un programa de radio que traté de volver a lo mío, empecé a filmar y había un especialista en psicopatía integrada y lo empecé a escuchar hablar, Y y todo era te todo cerraba. lo que me pasaba a mí y yo lo estaba filmando y me puse a llorar. Porque fue la primera vez que le encontré respuesta científica, si bien más o menos Ah, venía bien. siendo un psicólogo al otro y algo, Mm. pero fue como que, viste, te dice, no, esto es narcisismo, psicopatía integrada, gaslighting, le empiezan a dar nombre científico a cada cosa. Y bueno, a partir de ahí, ese mismo psicólogo me usó como de conejillo de indias para hacer un programa especial, digamos, donde empecé a contar todo. Y bueno, y ahí Sí. empecé la lucha con Porque no recuperar a deja mi de ser hija. otro testimonio y los profesionales de la salud mental necesitan ver si pueden encontrar algo más también, ¿no? ¿Cómo era tu vida con ella, por ejemplo? O sea, ¿cómo era un día a día con ella? ¿Cómo actuaba ella? ¿Cómo era? O sea, físicamente, por ejemplo, seductora, linda, más bien seria, porque hay distintos tipos de narcisistas, ¿no? No, al Más principio... bien relajada, vestida, porque hay distintas, Sí. sí, Y formas. al principio era como que se hacía la recatada, por decirlo de alguna Ah. manera. A mí no me gustaba mucho físicamente, Mm. pero era muy encantadora, Ah, cantaba. O sea, yo sabía que yo soy una persona de fe, creo en Jesús, y ella me contaba cómo había viajado a Calcuta, al suspirantado de la Madre Teresa, donde ayudan a la gente a ¿Ella morir. ya sabía que vos eras creyente en Dios? Claro, Ah, sí, ya sí, sabía sí. por dónde Sí, estaba. sí, me estudió bien y tenía en la casa un cuadro de la Madre Teresa y me contaba que daba catequesis. Al principio era un ángel. Es más, me acuerdo que una vez fuimos a una villa y me contaba que le había pagado la cañería a una persona y llegamos a esa villa y la gente la atendió como si fuera un ángel literal. No sé si le había pagado o qué hizo, pero realmente era tipo los simuladores, realmente algo muy bien armado. Pero en 2 meses se empezó a transformar en un infierno, o sea, casi pasé como de estar en el cielo al infierno literal. ¿Cómo era su infierno? No, porque tenemos que ayudar a la Sí, gente sí. también, ¿no? Porque pasas de estar bien y al cuánto tiempo empezó. De a poquito, Yo sé que sutilmente. puede ir variando según la estrategia y según... Creo que acá ella se aceleró un poco con el tema de ayudarse con la droga, me parece, después de Ujú. mucho investigar y todo. ¿Te capturó rápido, por ejemplo? ¿O tardó? No, fue rápido. A los Ajá. 2 meses yo ya... pero, o sea, no puedo negar que tal vez había drogas, pero yo sé que lo pueden hacer sin eso porque... No, ella, Sí. tu atención, capturarte, No, poseerte, sí, yo... objeto. Sí, no, Muy creo que 1 mes y psicología, ¿no? medio, 2 meses yo ya Sí, ahí estaba está. frito. Sí. Y a ver, por ejemplo, ¿hubo algún tipo de, no sé, abuso emocional, físico, Todo. sexual? O sea, a ver, Sí, todos. O sea, todos los para tipos. resumirte, o sea, No yo importa. tengo en la espalda manchas negras así que son de palazos, porque todo el tiempo me partía palos en la espalda, de los de escobillón, de lo que sea. Y yo, claro, trataba de contenerla y cuando, viste, la trataba de contener o le contestás o algo, empezaba tipo a convulsionar. Entonces era como entre la contengo, pero convulsiona y yo pensaba que una convulsión se podía morir. Porque ella me decía que se le cortaba el oxígeno del cerebro y si estaba más de 1 minuto convulsionando, podía morir. Después me enteré que era mentira, que eran convulsiones nerviosas. Lo que pasa es que la familia la apañaba también. Decía, Ah. guarda que tiene convulsiones, hay que cuidarla porque no sé qué. Me hizo toda una mentira de que le habían hecho estudio del sueño, no sé qué. Pero bueno, las convulsiones parece que era real. Pero no era real que se podía morir. Alguna cosita puede ser que eran reales, pero las utilizaba como Las estrategia. usa, claro. Claro. Y después, ¿qué más? ¿Qué tipo de agresión más? Tuve cuchillazos, nada, sí, me cayó bastante sangre de un brazo. Era cortito pero profundo. Nada, todo. Me pateaba y me trataba de tirar por escaleras, cosa que yo en el momento pensaba ¿Era que... compulsiva? ¿Compulsiva te referís a si cambiaba de un segundo al otro? Sí. Y sí, Sí, era... actos compulsivos. Sí, de golpe me impulsiva. pegaba. De golpe yo estaba con el auto en O medio sea, de una estaba todo bien, avenida. sentías como que caminabas en cáscaras de Sí, huevo, o sea, como obvio, que estabas todo el sí. tiempo con miedo de que Sí, sí, sucediera algo. Campo minado. Campo minado. Sí, Era, por eso de mismo. hecho, que es lo que me llevaba a dejar de Ajá. ser yo, porque esa constante de no, Ujú. de si hacías estaba mal, si no hacías estaba mal, llegó un momento que yo era lo que a veces ves, que yo digo presten atención cuando están en familia o lugares que ves, si ves a alguien así que no habla en la mesa, que no, porque yo llegó un momento que estaba así. Anulado. Porque era, sí, anulado. Y no pensaba, y si pensaba como yo era antes, porque realmente te roban el alma, no solo la psiquis, porque... Y si yo quería pensar como yo era originalmente, o mi forma de ser, o lo que hubiera hecho, si había una canción, levantarme a bailar, no lo hacía porque sabía que se iba a enojar. O sea, y así con todo, era como si te programaran de vuelta. El Si control de todo. te borran como si te desprogramaran y te volvieran a programar con sus comandos. Ajá. Tal cual así era, es la sensación. Sos Algo- un títere humano. Un títere humano, perfecto. ¿Se arrepentía? ¿O era un arrepentimiento superficial? No, alguna vez
creo que cuando me clavó el cuchillo me acuerdo que vino y dijo, no, yo cuando me peleaba con mi ex, cuando pase algo así muy grave, bajábamos los cambios, algo así, me estoy tratando de recordar, ¿viste? Porque ya pasaron varios años. Está bien, está bien. Pero Está bien. no... Esto es para darle información a los profesionales justamente para que podamos No, perdón desarrollarlo. perdón no pedía, pedía, y no. si no recuerdo, en este momento no lo recuerdo, pero sabemos que si lo hacen es una táctica de engaño más. Ajá. ¿Sexualmente cómo se manejaba? Y sí, al principio era como una cuestión que... Una bomba. No parar nunca, al punto que llamaba la atención y que yo decía, pero no hace falta tanto, Perdón, digamos. Sí, no, justo tenemos una sexóloga también. Sí. Sí. No, que ya como que no me dejaba dormir directamente. Ajá. Que también sé que eso lo usan, no dejarte dormir, para desgastarte el cerebro y la voluntad, pero no, era no dejarme dormir, y uno en ese momento se siente... Pues sí, bueno, soy el superhombre, mira cómo me desean, pero, o sea, tiene ese lado que te da, bueno, la manipulación, que te da un montón de amor, pero por otro lado... ¿Te hacía el silencio? Sí, constantemente. Ajá. Es de silencio todo el tiempo. Ajá. ¿Maquiavélica? Sí, la que yo tengo, lo que yo tengo entendido, la que me tocó a mí en mala suerte es, ¿cómo se dice? Triada oscura, era de las más malas. ¿Perversa? Sí, con todo lo que me hizo, más que perversa, alejarme de mi hija, todas las mentiras. ¿Qué pasó con tu hija? Y hace ya 13, no sé si 14 años que no la veo. Y el padre, el otro, el militar, tampoco, nunca más vio al hijo. ¿La mamá? ¿Tu ex mujer? Y desde que volví, nunca me dio la oportunidad de hablar con ella, no la llevó a las revinculaciones. Yo en el momento, como era muy reciente y a mí me llevó años entender lo que había vivido, tampoco la quise denunciar porque por el impedimento de contacto, porque decía, claro, si yo no entiendo, a mí me cuesta entender lo que viví, imagínate a la madre de mi hija, pero... Bueno, qué lindo. Ojalá en algún momento esa mamá deje la conexión de la hija con vos. Lo pedimos al aire. Porque no deja de ser una víctima que pasó por algo y los hijos necesitan al padre y a la madre. Así que bueno, bien, especialista en lo que es patologías narcisistas. Haceme la diferencia entre una persona con rasgos narcisistas, con trastornos narcisistas de la personalidad. La diferencia entre una y la otra. Una persona con trastorno narcisista de la personalidad es una persona que tiene un montón de conductas puntuales sobre un fondo de una patología previa, estructural, que quizás no está despierta hasta que no se encuentra en una situación vincular profunda. Entonces, cuando no están en situación de vínculo, son personas encantadoras, seductoras, competitivas, engreídas, que se fijan en utilizar a la gente según su función, pero no muestran todo el tiempo un perfil de personalidad tan extraño. Simplemente parecen engreídos, creídos. Cuando estas personas entran en vinculaciones estrechas, empieza a aparecer esa parte como diabólica, donde se ponen malas, donde ya lo que hacen es excesivo. En cambio, los que tienen rasgos narcisistas son personas, digamos así, normales, que tienen rasgos como tienen los que tienen el trastorno normalmente. ¿Me explico? Sí, pero quizás la persona que tiene, a ver si puedo comprender, la persona que tiene por ahí rasgos es una persona que se puede vincular Totalmente, dentro de todo y eso, no por eso genera digo. tampoco un mal vínculo o algo. Claro, es una persona Pero el que tiene un normal. trastorno no se puede No se vincular puede. bien con el otro. No se pueden vincular. Bien. ¿Todos los narcisistas pueden ser psicópatas? ¿Todos los psicópatas pueden ser narcisistas? No todos los narcisistas son psicópatas. Bien. Los psicópatas sí son todos narcisistas, Ujú. eso sí. Pero no todos los narcisistas son psicópatas porque hay algunos que son narcisistas y son más disruptivos, con violencia, con desborde. Sí, mecha corta, ponele, mecha sí. corta, que pueden ser Sí. igual personas bastante poco agradables, pero no llegan al punto de calcular y disfrutar de ver sufrir. Eso es del psicópata. Personas que no sienten nada, que no sienten. Bien, el narcisista lastiman. se le construye en la niñez y el psicópata nace. No, ninguno de los... Estamos sacando Ninguno dudas nace. porque viste que dicen que digamos el narcisista, la persona narcisista comienza en su infancia por abandono, por la ambivalencia, por el afecto, sí, tiene, no tiene, y la persona que es psicópata nace psicópata. No, todos nosotros hasta los 5 o 6 años estamos en una parte del desarrollo que somos pequeños narcisistas y el desafío es curarse de eso, resolverlo, salir de esa posición narcisista. ¿Y quién, Los que no quién da logran ese salir- corte? Y eso la madre. ¿La madre hasta qué edad? Siempre es la madre con un padre que acompaña el proceso. Bien. Un padre, una figura paterna, alguien más que no sea la madre. Se necesitan a los dos. Primero la madre un Sí. tiempo y después aparece el padre en escena.
para Aunque complementar. no haya un padre, Mm. con que no haya un discurso avasallante de la madre y que la madre dé lugar a otras versiones, es suficiente. Si la madre es insoportable y se callan todos porque yo sé lo que le pasa al ya nene, está. va a ser este perfil. Ajá. Pero es así. Ujú. Se tienen que salir de esa posición patológica, resolverse, y a medida que Bien. vamos ganando años, vamos siendo menos narcisistas. En cambio, el psicópata es un narcisista que logró además disimular lo que siente, no sentir nada, no tener conflicto ni con la envidia, todo eso que tiene la envidia, la competitividad, el complejo de inferioridad en realidad, lo resuelven y se ponen tan fríos y tan desafectivizados con todo que te pueden estar clavando un puñal mientras te miran a los ojos sin que se les mueva nada. Bien, ¿todos podemos ser narcisistas? No, si ya pasaste la etapa de la infancia y lo resolviste, ya está. Rasgos sí. Rasgos Rasgos más o podemos menos los tener podemos tener, todos, ¿sí? sí. Ah, perfecto. Sí, porque tenemos que también tener, ¿no?, información correcta, porque si no vamos a estar todos perseguidos. Licenciada, que es especialista en crisis individual y de pareja, ¿estas personas suelen tener crisis a solas? ¿Cómo se manejan? Y cuando hay una crisis con una persona que tiene desde, no sé, a ver, trastorno narcisista de la personalidad o psicopatía, ¿cómo se maneja eso? Y si hay niños... Bueno, en general no quieren a nadie, en el fondo no quieren a nadie, solamente están dentro de su propio mundo, son el centro de todo y los demás son como objetos, los cuales me sirven a mí para poder desempeñar lo que quiero, y le pasa como a él, que el objeto prácticamente lo estudio bien. Son psicólogos perfectos, como yo diría, que es como para estudiar todo, por dónde va, qué cosas tiene, son especialistas en eso, entonces ya saben qué puntos débiles tiene cada uno. ¿Vieron como las series que hay? ¿Viste? La bruja tiene Sí. Bueno, cada persona tiene un punto débil, todos la tenemos. Sí, claro. Entonces saben dónde tocar y qué hacer para conseguir todo lo que uno quiere. Se apodera uno del otro, porque uno, como él, le estudió todo, sus debilidades, porque todos tenemos debilidades. Sí. Nadie de nosotros está totalmente entero No, por y favor. bien. Entonces, estudiándolo bien, van de a poquito. Con ese encanto, ¿no?, de cascabeles, ¿viste? Son encantadores de serpientes, entonces te van cayendo bien y vos vas entrando y le vas dando, te estás vendiendo tu vida, porque vos le vas haciendo caso porque saben por dónde ir, cómo llegar. Entonces, de repente vos estás dejando, como él dijo, dejó de lado sus intereses, lo que más le gustaba, dejó que el otro se apodere de las redes, todo. Él sabía hacer todo. Y uno después lo necesita al otro. Generan dependencia emocional y vos lo necesitas y el otro hace lo que quiere con vos. Perfil de la víctima. Tiene que ser lo más permeable posible para que pueda llegar. Claro, bueno, en general uno está pasando por un momento de inestabilidad, pero igual con esta cuestión, uno necesita afecto, por ahí uno necesitaba, le cae bien, es alguien que es que uno está, por ejemplo, en el caso de él, por ejemplo, que él sabía tanto de religión y está aferrado a eso, entonces saben mostrar que son necesarios porque están en la misma temática que vos. Es como que te llegan y vos admirás eso, porque es lo que vos necesitas. Alguien que crea como vos, alguien que haga lo que vos querés, alguien que sienta tu vida, que tenga los mismos valores, porque en general se vendió como el valor religioso que no tenía. Entonces uno va entregando todo el alma a esa persona porque realmente te conoce y estás en lo mismo. ¿Viste cuando uno siente, a mí me pasa lo mismo que a usted? Entonces uno siente que el otro sabe todo lo que yo quiero, pertenece a mi mundo. Entonces... Encontré mi alma gemela. Mi alma gemela, esa famosa frase, hacemos lo mismo, nos gusta lo mismo, los mismos colores, la misma comida, los mismos valores. El amor de mi vida. Es el amor de mi vida. La media naranja. Y uno ya va dejando, hasta le va dejando y le habla mal de la hija, de todo, te fue por ahí sacando de todos tus seres queridos, te aísla, porque eso da poder, empodera eso, porque uno le hace sentir... Es la técnica, ¿no?, más favorita de ellos, ¿no? Sí. Y aparte hacen dividir y reinar.
imaginarás, hablan por atrás, hacen pelear, generan malestar. Genera malestar, le hace sentir que lo que hacían no es lo para él, porque él por ahí tendría que haber ido por otro lado, que ella sabe lo que va a hacer. Bueno, cuando es al revés un hombre es lo mismo. Sí. Entonces vos de repente estás en tu vida solito, aislado, y bueno, y dependés más todavía con esa persona. Y es lo que vos tenés, lo que te lo... Y todo lo que vos sabés, puede ser lindo, simpático, inteligente. Él tenía, por ejemplo, algo por hacer en pero que necesitaba. O sea, no necesitaba nada, pero ella se hace sentir como que ella es la salvadora. Te salvan de todo, te salvan, viste, de todo, ¿no? Estamos hablando, en este caso, de una mujer, porque siempre se habla del hombre y a veces me enojo y digo, es verdad que este tipo de abuso lo ejerce muchísimo algunos hombres, pero tenemos acá un hombre que es víctima. Entonces, me parece maravilloso que pueda tener un lugar él como un montón de hombres y que sean escuchados, porque ahora vamos con el doctor que es especializado en lo que es penal, abogado penalista. ¿Cuántas denuncias de hombres no son tomadas? ¿Cuántas veces el hombre va a denunciar y se lo carga? ¿Se animan los hombres a denunciar? No se animan. No, hay una cuestión. Dentro de esa concepción que se llama patriarcal, es decir, está los atributos del hombre, es decir, que una mujer no te maneje, que una mujer no te pegue, que una mujer... No, la mujer en sí es tuya, en definitiva, vos ejercer ese rol. Entonces, pasa lo mismo en los casos de abuso sexual en los cuales es víctima el hombre. No hacen las denuncias, sino por ahí muchas veces décadas después. Cuando les cae la ficha, cuando está también esa situación, yo lo dividiría en dos. Una, lo relativo a esta cuestión, como hombre no puedo ir y además se me van a burlar y posiblemente se te burlen. Es algo que realmente pasa. Y por el otro, esta cuestión de cómo lo pones en palabras, que es lo que hizo con el psicólogo que estaba filmando. El psicólogo puso en palabras lo que te pasó a vos. Y ahí seguramente, perdón que le robo un poquito a la psico, pero pudiste verbalizar y contar lo que te está pasando. Porque si a mí me vienen a ver como abogado, esta es una cuestión de violencia familiar en principio, más allá que también es código penal. Pasa por una violencia esto. Es violencia. O sea, bueno, antes de hace tiempos atrás hablábamos de violencia, ahora se suma lo que es esto, narcisistas y esto y lo otro. Claro, pero en esto que viene una denuncia por violencia, cuando se empieza a investigar al agresor o a la agresora, en este caso es una agresora, ¿sacan el perfil de algo? O sea, a ver, vos que vos estarás con una psicóloga, supongo. Es decir, vos tendrás psicóloga tratante y además tenés también los cuerpos forenses del Poder Judicial. Los cuerpos forenses de Capital Federal son muy buenos. Provincia de Buenos Aires, depende del departamento judicial, no tan buenos. Esa es una realidad. Fue una cuestión de recursos, de formación y demás. Y después está la psicóloga tratante que emitirá un informe con los indicadores del trauma sufrido por la víctima en cuanto a la violencia. Desde la verbalización hasta el cambio de conductas. Por ejemplo, la pérdida de redes, no tener con quién hablar, perdiste tu trabajo. Aislado totalmente. Aislado. Entonces, ese informe de la psicóloga tratante es sumamente valioso. ¿Más dibujos para hacen sumarlo dibujos y todo también? ¿O cuando no? son chiquitos. Cuando son chiquitos. Eso sería para la parte de los hijos. Exacto. Generalmente son entrevistas. La OBD trabaja muy bien en Buenos Aires, en Cava. Son informes excelentes. Y después, reitero, es muy importante la asistencia en salud mental para darte cuenta de lo que te pasa y cómo afrontarlo. Bien, la violencia, cualquier tipo de violencia, ¿tiene pena? Sí, a ver. Una cuestión es el Código Penal. De la violencia que sufrió él, la cuchillada. Ahí sí tiene una pena que vos dirás medible en prisión. Sí. La violencia emocional y psicológica, no. Mal. Ahí no tenemos, hay una cierta evolución. Estamos desprotegidos total, hombres, mujeres. Exacto, no hay pena como la conocemos, lo que es Código Penal. Sí hay medidas del ámbito de lo que es la justicia civil o de familia. Ahí sí hay medidas como, por ejemplo, está
que recupere sus redes, medidas cautelares, que no se le acerque, no lo hostigue. Sí, ¿Se ahí protegen a tenemos. los niños en caso de que haya niños? Sí, la prioridad siempre son los niños. ¿Quién se queda con los niños, la madre o Y el padre? depende, ahí viene la evaluación. Si la madre tiene este tipo de trastornos y todo eso, Hay ¿qué que se ver hace? también... Porque no se le puede sacar un hijo a una madre, al menos que esté no esté en condiciones de sostener a ese niño. Si esa violencia hablamos de salud mental y física. Perdón, sí, si esa violencia va sobre los niños, hay una figura que se llama, que es el abrigador. Cuando no está en condiciones ni papá ni mamá de llevar adelante la crianza de los chicos, momentáneamente puede haber un abrigador que puede ser un tío, una tía, un referente afectivo, ¿sí? Durante un tiempo determinado. Sí, pero tranquilamente su expareja convenció. O sea, puede decir que él está loco y necesita un psiquiatra. Le puede generar demasiados daños. De hecho, le causó que no puede ver a su hija. ¿Qué hacemos con eso? Las acciones son meramente en lo que es familia y eventualmente daños y perjuicios, lo que es una acción civil por el daño causado. Esas son las posibilidades que nos da hoy la legislación. Está el proyecto, que lo he leído, donde tenemos que nosotros podemos ir por violencia familiar, tomándolo hoy en día como un caso de violencia, pero la figura que proponen es una figura autónoma, que es el abuso narcisista. Es decir, esa figura sola, no dentro del género violencia. ¿Sí? Sería una especie dentro del género violencia. ¿Y qué hacemos con la mamá que, bueno, lamentablemente está sucediendo esto, que él no puede ver a su hija? ¿Cómo podemos llegar a la mamá para que él pueda tener algún encuentro con su hija? Que comprendemos a la mamá, por supuesto, ¿no? Con todo esto que pasó. Generalmente hay que ver el caso en concreto, el detalle, ¿no es cierto? Pero uno lo que haría es, primero propondría, mira, hay una asistencia de salud mental de esta persona que dice que está en condiciones de tener encuentro con su hija, su hijo. Y en función de toda esa documentación que vas acompañando los expedientes, decir, bueno, trabajemos la revinculación. Depende de la edad de la niña, hay que ver si quiere o no. Ahí son otras cuestiones que hay que ver, ¿no es cierto? Pero en principio decir, mira, yo estoy sólido como para iniciar esta revinculación. ¿Sí? Bien, a ver. Hablamos de la intimidad sexualmente, justamente, que vos sos especializada en sexología. ¿Cómo se comportan las mujeres con este tipo de trastornos? Bueno, psicopáticos. Tanto mujeres como también hombres, una persona con personalidad psicopática es un manipulador sexual por excelencia. Va a tender a poner el sexo como principal movilizador de sus propios objetivos, ¿sí? El objetivo de una determinada persona es atraparte, quedarte con esa persona, que no puedas salir de su círculo, aislarte, como es el relato que recién nos hacías. Justamente va a tender a esto, ¿no? A llevarte a una actividad sexual que sea, que te oprima, que no, por lo general, que alcance sus propias necesidades. El psicópata sexualmente es una persona que se basa, y también tiene el rasgo narcisista, ¿no? Que se basa en satisfacer sus necesidades, en no pensar en el otro, en llegar a ese objetivo que quiere lograr. Entonces vamos a encontrarnos con personas que no le importa la satisfacción sexual del otro, que va a tender a manipularte, que son personas que tienen un deseo sexual muy activo y quieren justamente lograr enganchar y equiparar el deseo sexual de la otra persona a su propio ritmo. Es muy característico un poco a lo que vos venías comentando justamente, es esta personalidad. ¿Son promiscuas? ¿Son infieles? ¿Son más bien de esa persona? No, la verdad que no hay... Mujeres, varones, también, ¿no? No hay relación tanto, no está tan relacionado con el nivel de fidelidad o no, sino más bien en la calidad de la relación que tenga, ya sea que sea una relación monógama o una relación que tenga con, no sé, con una pareja estable, con un amante, con una pareja poliamorosa. Bien. No pasa por las cantidades o por la fidelidad, sino más bien por la calidad de la relación individual. Bien. Patricia, coach. Sí. ¿Te pasó de estar haciendo entrevistas, preparando a gente que preparás desde gente de nivel económico normal a el poder? ¿Te pasó de encontrarte con gente así? Muchísimo, muchísimo.
y da mucha pena después de que uno también ha tenido algún tipo de experiencia en el tema vivida. Da mucha pena porque te das cuenta que queda un vacío tan grande en la persona. La persona deja de ser esa persona, deja de elegir. En algunos casos me han dicho, yo ni siquiera elegí los muebles de la cocina o no elegí el color del auto, nunca elegí a dónde íbamos y no se ve hasta que finalmente, porque esto lleva mucho tiempo, finalmente uno decide cortar definitivamente, porque todo lo que hablamos también, y creo que es importante que lo comentemos, normalmente en este tipo de situación vamos a ver que estas personas se ofenden, se van, te hacen sentir terriblemente mal, y después vuelven. Van y vienen. Y vuelven. Y eso es sumamente dañino, duele, uno se siente mal, se siente culpable, uno se siente, más allá de sentirte poca cosa primero, porque se fue y tal vez te dejó por otra persona. Descarte. Es terrible, ¿viste? Son golpes tras golpes, te quiero y no te quiero, o te quiero pero la mejor ambivalencia. me voy. Total, hacerte dudar de todo, de vos mismo. ¿No sabes? En algunos casos, como decía Sil, son, digamos, te dan esa dependencia, te hacen ser dependientes. Y en otros casos te hacen sentir tan poca cosa que vos sentís que hasta que te sean infiel es lógico. Claro. ¿Entendés? Es como que Te es infiel. Y bueno, yo te entonces culpabiliza. soy poca mujer o soy poco hombre, ¿por qué se va? ¿Qué estoy haciendo mal? Porque uno siempre siente que está haciendo mal. Esa persona siente que dejó de ser la persona que era. Y cuesta mucho el volver porque, sí, como dijimos, están aislados. Y cuando vuelven, es peor. ¿Te pasó de estar coacheando a una persona y que veas realmente que tiene, o sea, se ve que es una persona narcisista que necesita esto de lo superficial, de reubicarse, de mostrar poder, todo eso? Necesitan, sí, porque no les, o sea, lo importante es darte cuenta de que son ellos y nadie más. No hay hijos que importen. No hay lazos que importen. Todo lo que uno ve como normal, que decís, no, sí, bueno, vamos a ver porque hay una fecha especial. No tienen idea ni de fechas ni de nada. Son ellos y no es a propósito. Lo sienten así. Lo viven así. No es tienen que, una estructura. Total. Bien, por eso hieren a los hijos también. Sí, claro. Sí, Pía, toda persona, el egocentrismo es un rasgo, por supuesto, de ellos, pero toda persona egocéntrica es narcisista, es psicópata. No, para pero nada. Necesitamos aclarar, porque Para si no nada. vamos a estar todos perseguidos y todo vamos a estar, o sea, lo que queremos es que no se etiquete a la gente y que no todo el mundo es narcisista, porque si no vamos digamos, a confundirnos y eso es peligroso. No, una persona egocéntrica es una persona que piensa, que le pone demasiado tiempo, líbido e intensidad a lo que me pasa a mí mismo. De ahí, no quiero decir una mala palabra, a ser un narcisista que realmente no registra al otro. No registra el otro. Para que No la tiene gente registro. entienda. Vamos a suponer que una persona, la típica, me dejó en visto, no me contestó. A ver, una persona capaz con rasgos egocéntricos no te contestó porque se imaginó que vos en realidad le dijiste algo, entonces se ofendió fácil el ofendidito. El narcisista no le importa saber que está sufriendo. Y el psicópata lo hace con un temporizador, esperando que esté sufriendo, esperando a que te esté desangrando para garantizarse que cuando te diga hola, ni siquiera te quejes porque estés muerta de sed. Entonces, son distintos grados, pero el egocéntrico tiene una razón por la cual te lo hace. Cree que vos le hiciste algo, se enojó, se ofendió, exagera. Lo tomó personal. Lo tomó quizá algo personal, claro. exagerando un poco. Narcisista sabe y te quiere castigar porque a mí no me vengas a decir ¿Goza nada. con el dolor del otro, el psicópata? El psicópata le encanta. Le encanta. Le encanta, Se le retuerce ahí encanta de porque felicidad. cuando ve que está sufriendo, se da cuenta que existe, que dio, como decía ella. ¿Va por más? Obvio. Cuanto más te ve sufrir, es como un Adivino. perro que vio sangre. Más va a querer seguir porque dice, Se ¿cuánto poder entona, tengo? Se entona más. Y otra cosa, los que son de fondo psicótico, los narcisistas de fondo psicótico, cuando encuentran a alguien que está en esa posición de alma gemela, Sí. están tan sedientos de ser alguien, de existir, y por primera vez ser ellos los que someten en lugar de ser su madre quien los sometió, tienen que aprovechar esos minutos que lo tienen en la vida. Minutos de fama. Y ahí es cuando se ponen psicópatas casi, pero reactivos. Bien, ahora si querés podemos hablar todo. Me Sí. preocupa muchísimo que hay hijos en el medio, quizás muchas veces. ¿Qué hacemos? ¿Cómo los cuidamos? Porque si están separados, ¿no? Tiene una casa y tiene la otra.
¿Qué hacemos? Y bueno, ahí está la cuestión. Hasta cuando uno se separa de ese narcisista, tampoco es fácil. Aunque te separes, aunque no vivas más, te sigue hostigando. Hay muchos ex que han matado a la mujer también, porque uno cree que ya lo terminó, lo resolvió, ni con botón de pánico, ni con nada. Es como que, y los hijos no le interesa, y al contrario, te castigan con el hijo. Son capaces de matar a su propio hijo con tal de sentir el poder de lo que generan el otro. Tienen ese disfrute de generar, de tener el poder de dañar al otro. Es una cuestión muy... Hay que ponerse en la cabeza de ellos. Uno entender... Porque nos quedan pocos minutos. Consecuencias de haber vivido este tipo de abusos. Bueno, el estrés postraumático a nivel clínico. Estrés postraumático, que es la cabeza paralizada, no poder asumir ni pensar ni poner palabras a todo lo que pasó. Ansiedad, ataques de pánico, depresión, bueno, distimia, que es una depresión más tranqui para que la gente entienda. Bueno, mucha necesidad de terapia, porque inclusive se te desarma el yo y aunque te reconstruyas no volvés a ser el mismo nunca más. Y muchos se sienten culpables que habrán hecho para que el otro te haga esto, como que generaste, porque ellos te hacen sentir culpable constantemente. Disonancia cognitiva, ¿puede haber? Sí, eso durante, después ya no. Con una buena terapia. ¿Qué es la disonancia cognitiva? Es esto de ver como dos realidades en paralelo y que sean contradictorias y no poder determinar la típica. ¿Es bueno o es malo? ¿Me lo dice por mi bien o me lo dice por mi mal? Cuando ella dijo hace un ratito que se meten en alma gemela, cuando vos pensás todo igual, cuando él te dice o ella te dice, sos una basura, vos decís, pensamos en todo igual, entonces yo soy una basura también. Y ahí empezás a... Manipulan todo el entorno para que vos quedes aislada y para que ella sea la víctima y vos seas la persona culpable. Claro, hay una manipulación constante. Puede ser el narcisista casi narcisista, o sea, con rasgos que es poquito, te manipulan un poco, te quitan la voluntad, deciden por vos, pero son cosas más pequeñitas. Los otros directamente se apoderan de tu ser y pueden pegarte, golpearte. ¿Y esto de los monos voladores? En general los psicópatas tienen más eso, los narcisistas no tanto. Bien, perfecto. Doctor, ¿cómo hacemos la denuncia en caso de, sufrir este tipo de abuso? Deme en un minuto más, por favor. La denuncia, gracias. Depende de la jurisdicción. Tenemos la OBD en Cava y la Comisaría de la Mujer y la Familia en Provincia de Buenos Aires. Perfecto. Libro que escribió, ¿no es cierto? A raíz de todo esto, tu historia. Exactamente. Bueno, si lo quieren leer, los profesionales de la salud pueden escribirle a él. Bueno, gente, muchísimas gracias a cada uno de ustedes, porque la verdad es que es bastante difícil este tema y había que hablarlo, así que muchas gracias a cada uno de ustedes. Bueno, me olvidé de los regalos de los varones y la próxima se los doy, así que bueno, a las chicas, disculpen, por favor, les pido. Ahí tengo una flor, a las chicas. Gracias. ¿Algunas de ustedes ha recibido algún tipo de abuso? Sí. ¿Ha pasado más, menos? Sí. ¿Más, menos? Sí. Bueno, sí. Sí, no sé si... Yo la verdad es que le traje una por las dudas. Sí. Para una caricia. Gracias. Muchas gracias. Con un tema tan delicado. Vio que a veces uno Un nunca mimo. sabe, un mimo. Gracias. Para algunas que lo han sufrido. Esto es para Victoria. Esta flor. Una gran victoria. Muchísimas gracias a todos ustedes que están del otro lado y nos vamos a un corte. ¿Querés reducir tu estrés? ¿Necesitas un impulso de energía? Hormus Patagonia es tu fuente diaria de vitalidad. Con una sola toma, libérate del estrés y encará tu día con actitud positiva. Encontranos en hormuspatagonia.com y en las mejores dietéticas del país. Supera el estrés y revitaliza tu ser con Hormus Patagonia. Enfoque y energía natural para transformar tu vida. www.hormuspatagonia.com